Bueno, pues vamos a empezar el estudio del día de hoy. El nombre de la clase lo titulé Permanecer en Jesús. Es un paso más que vamos a dar ya con las clases que hemos llevado. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 15. Con las clases que hemos tenido, yo creo que ya hemos recibido una base para poder trabajar ahora sí en los asuntos del Señor. Juan 15, desde el principio. Es importante saber por qué hacemos lo que hacemos. No nada más hacerlo porque todos lo hacen. Entonces, ya vimos los asuntos del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el asunto de permanecer en Él. Quizás lo hemos visto de una forma muy general. Ahora lo vamos a ver de una forma más práctica. Espero que podamos terminar en este día, en esta sesión. Si no, podamos a continuar. Juan capítulo 15, desde el principio, dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hasta ahí vamos a leer. Esto que acabamos de leer, hermanos, es la alegoría de la vid y los pámpanos. Es una representación y el Señor nos dice, ¿verdad?, quién es la vid, quién es el labrador y quiénes somos los pámpanos. El asunto aquí principal que nos expone el Señor, y como siempre les he dicho, hermanos, cuando habla el Señor Jesucristo, debemos de poner especial atención. Es Dios mismo hablándonos y el Señor bueno, más bien dicho, no está aquí escrito, hermanos, que el Señor lo haya expresado de una forma abierta como aquí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque como ya él mismo lo dijo, ¿verdad? Tenía que hablarlo por parábolas. En este caso, por medio de una alegoría, las verdades de la Escritura. Hay leyes espirituales que el Señor habló, leyes espirituales que se cumplen, que el Señor habló, pero la gente de aquel tiempo no podía percibir, ni ver, ni entender, y de este tiempo tampoco. ¿Por qué? A veces se lee la Escritura, pues de corrido, de seguido, con la intención de acabar de leer, no con la intención de escudriñar lo que está hablándose aquí en la palabra de Dios. Dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Desde aquí ya nos muestra dos verdades muy grandes, o tres. ¿Por qué tres? Porque dice: yo soy la vid verdadera. Para empezar, quiere decir que hay vides falsas, puede haber vides falsas. Y que dice: mi Padre es el labrador, es el que trabaja sobre la vid. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor hace ese trabajo, hermanos. Lo quitará. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y lo importante, hermanos, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Para empezar, aquí ya tenemos un mandamiento: permaneced en mí. Es una orden, hermanos. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es un mandamiento, hermanos, pero también tiene una promesa, porque dice: y yo en vosotros.
permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra permanecer hace referencia a quedarse. Quedarse, pero como en un lugar, como en una casa o con alguien. Un decir, ¿sabes qué? Pues yo me voy a quedar con unos parientes en su casa porque voy de visita 3 días. A eso se refiere permanecer, como a morar o quedarse con alguien. O decir, ¿sabes qué? Se nos descompuso el carro en la carretera. Y no, pues yo no puedo dejar a mis compañeros que se descompuso el carro, aunque yo vaya en otro. Pues yo me quedo ahí a acompañarlos. Es quedarse también, quedarse con alguien. No quedarse en una casa sola, quedarse con alguien, como para estar con Él. Así dice el Señor que debemos estar nosotros, permanecer en mí. Quédense conmigo y yo me quedaré con ustedes. Esa es la primera palabra, permanecer. Quedarse como en una casa o con alguien. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor nos está poniendo como ejemplo la vid. La vid. Que es lo mismo que va a suceder en nosotros. Dice, como el pámpano, o sea, nosotros, no puede llevar fruto por sí mismo. Tampoco nosotros lo podemos hacer. Llevar quiere decir literalmente llevar o cargar. Cargar. Y ya de una forma no literal, hace referencia a producir o a hacer. Producir como generarlo, ¿verdad? Generarlo, producirlo o hacerlo. No puede llevar fruto. Obviamente, un pámpano, bueno, sabemos lo que es un pámpano, ¿verdad? Es una ramita. Un pámpano, a veces en algunas traducciones, pámpano lo ponen como ramas. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, depende de la traducción. En este caso, es una ramita, pero es una ramita donde salen el racimo de uvas de la vid, que se le conoce también como parra aquí en México. Entonces, dice que no puede llevar fruta por sí mismo. Es decir, una ramita, si la cortamos de la vid, pues no le van a salir uvas. No le van a salir uvas. No la va a poder cargar. Porque el hecho de producirlos es cargarlos también, el fruto. Una cosa es hacerlo, la otra es sostenerlo, ¿verdad? Lo que hacemos. Eso es lo difícil. Ahora, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos dar frutos. Ahorita vamos a ver lo importante que es dar frutos. No podemos dar frutos si no estamos con el Señor Jesucristo, para empezar. Ahí hay una ley, hermanos. Hay una ley que se cumple. Muchos no quieren estar en el Señor Jesucristo, pero quieren dar frutos. Eso es un error. Eso es un error. Ahí el Señor ya nos está mostrando, para empezar, una ley. Muchos dicen, yo soy buena persona, pero no está en el Señor Jesucristo, entonces no está dando frutos. Yo hago esto para el Señor, pero como tiene enemistad en su corazón, iras, contiendas, pleitos, enojos, rencores, no está en el Señor Jesucristo. Y entonces realmente no está dando los frutos del Señor. Los frutos que el Señor quiere no los está dando. El Señor prefiere la obediencia, hermanos, antes que las obras físicas que podamos llegar a hacer para su obra. Es la primera ley, hermanos, que tenemos aquí. Si no permanecemos en el Señor Jesucristo, no podemos dar frutos. Ahora, dentro de ese mismo concepto, el propósito de permanecer en el Señor Jesucristo parece muy redundante, hermanos, pero es dar fruto. Nosotros, y es como si fuera otra ley también, hermanos, no podemos estar en el Señor Jesucristo sin dar frutos.
¿Se da cuenta cómo lo podemos poner de una forma o de otra para encontrar una verdad en la Escritura? El primer punto de esta ley del Señor, es una ley que está establecida aquí, es que si no está en el Señor Jesucristo no puede dar frutos. Aunque lo aparente, lo quiera hacer a la fuerza, no se puede. Y la forma correcta o la forma directa de la ley es, si permanece en el Señor Jesucristo, tiene que dar frutos. Ahora, si usted dice que permanece en el Señor y no da frutos, qué va a hacer el Padre? Dice que aquí lo quitará, dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, podríamos decir este punto. Es un punto importante, hermanos. El propósito de permanecer en Cristo es dar frutos. No podemos estar en el Señor sin dar frutos. Porque va a pasar esto. Esta es la consecuencia de no dar frutos. El Señor nos quitará. Es el propósito de estar en el Señor. El propósito de estar en el Señor, en Jesús o en Cristo, es dar frutos. Bueno, aquí dice literalmente fruto. Es importante eso, hermanos. Fruto. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Y dice el versículo 4, a mediación como el pámpano no puede llevar fruto. Está hablando de un fruto, hermanos. Fruto. Y aquí tenemos un cartelito que nos regalaron, que también dice el fruto del Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo es singular? Es uno solo, no son varios, es un fruto. Está hablando el Señor de un fruto, de una unidad. Vamos a ir, hermanos, al siguiente punto. Aquí empezamos con el asunto de permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor Jesús. Si tienen alguna duda, adelante, ¿verdad? Pueden comentarla en cualquier momento para esclarecerla. Vimos aquí lo más importante, hermanos, que es permanecer, quedarse con el Señor. Llevar, que es producir fruto, ¿verdad? O cargar el fruto. Las leyes que vimos también. Las leyes son del Señor, hermanos. Eso no lo tengo yo aquí apuntado, el Señor lo manifiesta. Y el propósito de permanecer en Cristo o en Jesús es dar fruto, o en el Señor, ¿verdad? Permanecer es quedarse con el Señor, ¿verdad? Quedarse, yo le puse aquí una coma, como en una casa o con alguien. En este caso, con el Señor. Porque estamos hablando de los asuntos del Señor Jesús. Y ese Señor Jesús hablando, ¿verdad? También.